La aurora del 22 de junio de 1941 despuntaba fría e inquietante sobre los territorios que se extendían a lo largo de las fronteras soviéticas. El silencio de la madrugada fue roto por el estruendo ensordecedor de motores de aviones, tanques y artillería pesada. Así comenzaba la Operación Barbarroja, el plan meticulosamente concebido por la Alemania nazi para invadir la Unión Soviética. Para entender por qué ese día se convirtió en un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, es fundamental sumergirse en todo el contexto previo a la ofensiva, las tensiones políticas, las maniobras diplomáticas, la evolución ideológica del Tercer Reich y las particularidades del régimen estalinista. La inmensidad de detalles, las intrigas, traiciones, esperanzas y temores que rodearon a los protagonistas de la época conforman una historia que, a la vez, parece increíble y dolorosamente real. Muchos de los que vivieron esos instantes no imaginaban que estaban presenciando el inicio de una campaña que cambiaría el curso de una guerra ya devastadora, transformando el frente oriental en el más brutal de todo el conflicto. El afán de Hitler por conquistar el este, aniquilar el comunismo y expandir su Reich encontró un rival formidable en la gigantesca Unión Soviética, que, a su vez, lucharía por la supervivencia del régimen, de su pueblo y de la propia noción de la Madre Rusia. Pero para comprender cómo empezó a moverse este engranaje, es preciso retroceder varios años antes del estallido de la guerra, cuando ya se había sembrado la semilla de la desconfianza entre Alemania y la URSS, aunque, por conveniencia, ambas firmaran pactos que parecían improbables. Si volvemos a 1939, encontraremos una Europa en crisis, testigo del auge de dos totalitarismos ostensiblemente antagónicos, el nazismo de Adolf Hitler y el estalinismo de Joseph Stalin. Aunque la retórica pública de ambos regímenes fuera hostil, se firmó un sorprendente acuerdo de no agresión el 23 de agosto de 1939, el célebre Pacto Molotov-Ribbentrop, por el cual ambas potencias juraban respetar las fronteras y mantenerse en paz una con la otra. Sin embargo, tras bambalinas, este mismo acuerdo incluía protocolos secretos que repartían zonas de influencia en Europa Oriental. Polonia, víctima inmediata principal, sería dividida entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Para Hitler, era esencial asegurarse de que, al atacar Polonia, no se enfrentaría a una guerra en dos frentes, pues aquel había sido uno de los grandes errores de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Para Stalin, ese aplazamiento de un conflicto directo con Alemania le proporcionaría tiempo para reorganizar sus fuerzas, modernizar su ejército rojo y recuperarse de las purgas de los años 30, que habían diezmado la cúpula militar soviética. Sin embargo, esa cooperación entre enemigos ideológicos no duraría mucho, pues en el núcleo de la ideología nazi estaba la necesidad de un Lebensraum, espacio vital, para el pueblo alemán. Y ese espacio vital, según la visión racista y expansionista del Tercer Reich, se encontraba sobre todo en los territorios de la URSS. A partir de la derrota relámpago de Francia en 1940, Hitler y sus generales empezaron a considerar seriamente la posibilidad de dirigir el colosal ejército alemán contra la Unión Soviética. Entusiasmados por las victorias abrumadoras contra polacos, daneses, noruegos, holandeses, belgas y franceses, muchos en la cúpula del Reich creían que el ejército rojo se derrumbaría de la misma manera. Había la idea, reforzada por la propaganda nazi, de que la maquinaria soviética era ineficaz, que sus oficiales estaban controlados políticamente y que su tecnología era anticuada, además de contar con una moral deficiente. Al mismo tiempo, Hitler sentía un profundo desprecio hacia los eslavos, considerados subhumanos, y veía el comunismo bolchevique como una amenaza existencial. La unión de esos factores convirtió la ofensiva hacia el este en una especie de mandato histórico. Sin embargo, muchos generales alemanes albergaban un temor velado de extender demasiado las líneas de suministro en la vasta inmensidad rusa, recordando los reveses que había sufrido Napoleón un siglo antes. Aún así, la voluntad del Führer prevaleció y, a finales de 1940, el alto mando alemán ya estaba organizando lo que sería la mayor operación militar terrestre de la historia hasta ese momento. Mientras tanto, Stalin seguía de cerca los movimientos alemanes,
pero se negaba a creer que Hitler violaría el pacto de no agresión tan pronto. Su razonamiento era que Alemania todavía estaba enfrascada en la lucha contra Inglaterra y, por lo tanto, no tendría interés en abrir un segundo frente contra la URSS. En consecuencia, cuando llegaron los informes de inteligencia que señalaban la concentración de tropas alemanas en la frontera, el dictador soviético tendió a ignorarlos o restarles importancia, llegando incluso a castigar a quienes traían rumores alarmistas. Varias fuentes, incluido el espía Richard Sarge, advirtieron que la invasión era inminente, pero Stalin prefirió creer que Hitler no arriesgaría un choque de magnitud tan gigantesca sin haber derrotado antes a los británicos. Esa vacilación e incredulidad saldrían muy caras, puesto que las primeras horas de la invasión encontraron a las fuerzas soviéticas en su mayoría mal preparadas, muchas de ellas situadas en posiciones avanzadas, listas para ser cercadas fácilmente. La determinación alemana de aniquilar a la URSS en un solo golpe decisivo contrastaba con la indecisión soviética respecto a cómo y cuándo prepararse para la guerra total. Cuando las primeras bombas cayeron aquella madrugada del 22 de junio, todo el frente, desde el Báltico hasta el Mar Negro, entró en convulsión. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, asestó grandes ataques para destruir en tierra el mayor número posible de aviones soviéticos, y obtuvo un éxito notable en las primeras semanas. Se estima que miles de aeronaves soviéticas fueron destrozadas antes de despegar, dejando a la URSS prácticamente sin una defensa aérea efectiva al inicio de la campaña. Al mismo tiempo, tanques y divisiones de infantería mecanizada de la Wehrmacht penetraron las defensas fronterizas con velocidad y precisión asombrosas. Era la Blitzkrieg, o guerra relámpago, en acción. La doctrina de combinar ataques aéreos masivos con tanques veloces e infantería motorizada había resultado devastadora en Europa Occidental y ahora se aplicaba a una escala aún mayor. A pesar de las expectativas de que el Ejército Rojo se derrumbaría, la realidad en el frente oriental no resultó tan sencilla. Las distancias eran enormes, el terreno variaba de carreteras fangosas a pantanos y bosques densos, dificultando el avance de los tanques. Además, aunque muchos soldados soviéticos fueron capturados o asesinados en los primeros días, la capacidad de movilización de la URSS era asombrosa. Su industria de guerra, si bien inferior en algunos aspectos, poseía un gran potencial de crecimiento y, sobre todo, estaba ubicada en zonas más lejanas del territorio, a donde sería trasladada poco a poco. Stalin, superado el shock inicial, ordenó una contraofensiva en varios frentes, aunque de manera desorganizada. Con todo, el ímpetu inicial de la invasión alemana casi daba la impresión de que la Unión Soviética caería en cuestión de semanas, tal vez meses. Los periódicos europeos, e incluso algunos generales alemanes, tendían a subestimar la capacidad soviética de resistencia. Sin embargo, esa era una ilusión peligrosa. Aunque las líneas soviéticas retrocedieran, las reservas de la URSS eran considerables. En los primeros meses, la Operación Barbarroja se dividió básicamente en tres grandes ejes de avance, cada uno con un objetivo estratégico definido. En el norte, el Grupo de Ejércitos Norte, liderado por el mariscal von Lieb, se dirigía hacia Leningrado, la antigua San Petersburgo, uno de los grandes símbolos de la Revolución Rusa y ciudad clave tanto por su industria como por su importancia histórica. En el centro, el Grupo de Ejército Centro, bajo el mando de Fedor von Bock, avanzaba rumbo a Moscú, la capital y núcleo vital de la URSS, con el objetivo de asestar un golpe mortal en el corazón del régimen. En el sur, el Grupo de Ejército Sur, comandado por Gerd von Rundstedt, tenía la tarea de ocupar Ucrania, rica en recursos agrícolas e industriales, además de poseer importantes reservas de petróleo en el Cáucaso, si el avance proseguía conforme al plan. Los progresos iniciales parecían milagrosos a los ojos alemanes, se formaron cercos monumentales en torno a Minsk, Bialystok, Smolensk, Umán y Kiev. En cada uno de esos embolsamientos, cientos de miles de soldados soviéticos cayeron prisioneros y se capturaron grandes cantidades de material de guerra. La propaganda nazi explotaba cada victoria,
mostrando las interminables filas de cautivos soviéticos y alegando que la URSS estaba al borde del colapso. Por su parte, la pérdida de tantos soldados, blindados y aviones supuso un golpe brutal para el Ejército Rojo, pero no definitivo. Las reservas soviéticas seguían movilizándose y cada ciudad que tomaban los alemanes se disputaba calle por calle. Miles de civiles huían hacia el interior de Rusia con lo que podían llevar. Las fábricas más importantes se desmontaban y se trasladaban al este, más allá de los Urales, tratando de preservar el potencial de producción de tanques, aviones y armamento. A medida que transcurrían las semanas, la euforia inicial del mando alemán comenzó a trocarse en preocupación por la logística. El verano ruso, por su parte, convertía los caminos en una mezcla de polvo y barro, sobre todo en las carreteras sin asfaltar. Los tanques y los vehículos de apoyo sufrían un desgaste constante. Además, la brutal política impuesta por los nazis en los territorios ocupados sembró el odio entre la población local, que en algunas regiones al principio había acogido a las tropas alemanas con cierta esperanza de liberarse del yugo estalinista, pero pronto constató que el régimen de ocupación nazi era aún más despiadado. Se requisaban las cosechas, los prisioneros soviéticos eran tratados de manera inhumana y las poblaciones judías y otros grupos considerados indeseables eran ejecutados en masa por las fuerzas especiales alemanas, en particular los Einsatzgruppen, que seguían al ejército para llevar a cabo la limpieza racial y política. Este terror fortaleció el sentimiento de resistencia y complicó la labor de las fuerzas de ocupación. Stalin, tras recuperarse de la conmoción inicial, dirigió discursos históricos al pueblo soviético, llamando a la defensa de la madre patria contra el invasor. La propaganda del Partido Comunista buscó exaltar la memoria de héroes rusos del pasado, como Alejandro Nevsky y otros líderes que habían repelido invasiones extranjeras. La narrativa oficial apelaba al patriotismo, evocaba el pasado de resistencia del pueblo ruso y canalizaba el odio hacia el agresor nazi. En el ámbito militar, el Ejército Rojo seguía padeciendo la ausencia de oficiales competentes y cometía errores de planificación, pero la mera dimensión del país y su capacidad de desplazar la industria y la población hacia el interior dificultaban enormemente la tarea alemana. Muchas mujeres se alistaron en batallones populares, y las mujeres soviéticas participaron activamente tanto en primera línea, como pilotos y francotiradoras, como en la retaguardia, trabajando en fábricas y en la agricultura. La primera gran prueba de fuego para el empuje alemán fue el sitio de Leningrado, que comenzó a principios de septiembre de 1941. Hitler pretendía tomar rápidamente la ciudad, pero la resistencia, apoyada por la población local, fue increíblemente tenaz. Los civiles levantaron fortificaciones improvisadas, cavaron trincheras y se organizaron para defender cada calle. Las tropas finlandesas al norte también contribuyeron al bloqueo, pues Finlandia, atacada por la URSS en 1939, tenía ahora motivos para aliarse con Alemania en la llamada Guerra de Continuación. Sin embargo, la ciudad resistió con valentía y el asedio se convirtió en uno de los más largos y mortíferos de la historia moderna, durando hasta 1944 y costando la vida de alrededor de 1 millón de civiles, la mayoría de hambre y frío. Pero Leningrado no cayó, y aquello ya era un presagio de que la guerra en el este no sería una repetición fácil de las rápidas conquistas logradas en Francia o en Polonia. En el centro, el objetivo alemán era Moscú. En la cúpula de la Wehrmacht hubo un gran debate sobre si avanzar directamente hacia la capital soviética o desviarse hacia el sur y tomar primero Ucrania, con sus recursos. Hitler, temiendo que las fuerzas soviéticas al sur pudieran reagruparse y atacar el flanco de los grupos de ejércitos, ordenó desviar parte de las tropas que se dirigían a Moscú para apoyar el cerco de Kiev. Esa decisión estratégica, aunque dio como resultado un cerco inmenso y la captura de un número gigantesco de soldados soviéticos, les hizo perder un tiempo valioso. Cuando por fin se reanudó el avance hacia Moscú, ya era octubre y las lluvias otoñales habían convertido las carreteras en un barrizal casi intransitable, el fenómeno conocido como Rasputitsa. La movilidad de los tanques y camiones quedó muy afectada. Por otro lado,
los soviéticos aprovecharon esos días cruciales para reforzar la defensa de Moscú, enviando tropas desde el lejano oriente, pues los espías informaron de que Japón no planeaba atacar a la URSS en ese momento. A finales de 1941, con la llegada del invierno ruso, las tropas alemanas se encontraban a las puertas de Moscú, pero su avance se hacía cada vez más lento y penoso. Carecían de suministros adecuados para el invierno, ya que Hitler y su alto mando creían que la campaña acabaría antes de la llegada del frío extremo ruso. Las bajas alemanas aumentaban, el ánimo empezaba a resentirse, pero todavía había esperanzas de que un último impulso rompiera las defensas soviéticas. En diciembre, no obstante, las fuerzas soviéticas lanzaron una contraofensiva en los alrededores de Moscú, respaldada por divisiones siberianas expertas en combates invernales. Los alemanes fueron empujados hacia atrás, muchos se vieron obligados a retirarse de manera caótica y la idea de una victoria rápida sobre la Unión Soviética se desvaneció. El mito de la invencibilidad alemana se hizo añicos, con consecuencias psicológicas tremendas tanto para los alemanes como para los soviéticos, que por primera vez vislumbraron la posibilidad de contener y, con el tiempo, derrotar al enemigo. Mientras tanto, en el sur, la batalla por Ucrania también fue cruentísima. Los alemanes lograron grandes victorias iniciales, embolsando Kiev y ocupando ciudades como Kharkov y, más adelante, con la intención de dirigirse al Cáucaso. Sin embargo, la toma de toda la región no resultó sencilla y la resistencia civil y militar prolongó la duración de los combates. Cada paso hacia el este suponía líneas de suministro más dilatadas, problemas logísticos crecientes, puentes dinamitados por los soviéticos en retirada y la llegada del invierno. Al mismo tiempo, en todo el frente, los alemanes impusieron una política de exterminio y represión brutal. Millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron de hambre o fueron ejecutados sumariamente, en flagrante violación de tratados internacionales y como consecuencia directa de la ideología nazi. La población judía local, que ya había padecido el antisemitismo institucional, fue víctima directa de los Einsatzgruppen, lo que provocó matanzas como la de Babi Yar, donde más de 30.000 judíos fueron asesinados en cuestión de días. Ese terror no hizo sino encender aún más la llama de la resistencia soviética. Hacia comienzos de 1942, el fracaso en la captura de Moscú, el mantenimiento del sitio de Leningrado y la paralización del avance pusieron de manifiesto que la Operación Barbarroja no había logrado su objetivo principal, la destrucción rápida de la Unión Soviética. El frente oriental se convertía en un conflicto de desgaste, en el que la industria y la capacidad de reponer las pérdidas humanas iban a ser determinantes. Tras el traslado de muchas de sus fábricas más allá de los Urales, la URSS pudo recuperar la producción y, a lo largo de 1942, aumentó de forma considerable la fabricación de tanques, aviones y armamento. Modelos como el legendario T-34 empezaron a desplegarse en mayor número en los campos de batalla, demostrando mayor versatilidad y robustez que muchos blindados alemanes. Mientras tanto, Hitler y su comando habían subestimado no solo la solidez del Ejército Rojo, sino también el factor climático, la extensión geográfica y la determinación del pueblo soviético. Toda la idea de que la URSS estaba condenada desde el comienzo resultó ser una trampa de su propia propaganda. La política de no dar un paso atrás de Stalin, por cruel que fuera y con el elevado costo de vidas, también impedía que las tropas soviéticas abandonasen fácilmente cualquier posición. La Operación Barbarroja inauguró así el frente más letal y devastador de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeras fases estuvieron marcadas por los avances espectaculares de los alemanes, pero también por una sucesión de batallas gigantescas que causaron pérdidas enormes a los soviéticos. Millones de prisioneros, civiles asesinados, ciudades arrasadas, todo ello formaba parte de la estampa de aquel descomunal teatro de operaciones. Tras el fracaso de los alemanes en tomar Moscú, la guerra entró en una nueva etapa en la que Alemania se centraría en objetivos económicos cruciales, como los yacimientos de petróleo del Cáucaso y la destrucción de la capacidad industrial soviética.
pero el espíritu combativo del Ejército Rojo y la reorganización de la industria acabarían inclinando la balanza en batallas épicas como Stalingrado, en 1942-43, y Kursk, en 1943, que marcarían la derrota definitiva de Alemania en el este. No obstante, todo se remonta a la gran tragedia que empezó en el verano de 1941, cuando Hitler lanzó los dados y decidió que podía someter al país más grande del planeta. Las consecuencias de aquella decisión se prolongarían durante 4 años de combates ininterrumpidos y de sufrimiento indescriptible. Cabe señalar también que Barbarroja no fue solo una operación militar, sino una guerra ideológica y racias. Hitler dejó claro en sus directrices y discursos que se trataba de una lucha de aniquilación, lo que significaba que las convenciones de guerra habituales no tendrían validez. La brutalidad se extendió a lo largo y ancho del frente oriental, y a los soldados alemanes se les enseñó a ver a sus oponentes soviéticos no como enemigos ordinarios, sino como seres inferiores, representantes del bolchevismo judío, que debían ser exterminados. Esa visión ideológica exacerbada influyó de manera directa en la ejecución de las operaciones y condicionó el comportamiento de los soldados de la Wehrmacht con la población civil, con los prisioneros de guerra y con cualquier forma de resistencia. Muchos generales alemanes, aunque tuvieran escrúpulos morales o discrepancias con algunos métodos, se ajustaron a la línea dura del régimen porque la obediencia al Führer y la lealtad al Reich eran inquebrantables en la jerarquía militar nazi. Cuando Stalin comprendió hasta qué punto Moscú estuvo cerca de caer en 1941, hubo momentos en los que dudó, pero optó por permanecer en la capital, ya que una huida habría supuesto un desastre moral irreparable. La presencia personal del líder, si bien era un tirano responsable de millones de muertes en tiempos de paz, tuvo un valor simbólico para los defensores. La defensa de Moscú se convirtió en una cuestión de honor nacional. Por primera vez, la maquinaria bélica alemana se veía frenada y, con la contraofensiva lanzada en el momento crítico, los soviéticos demostraron que la Blitzkrieg tenía sus límites. Las bajas de ambos bandos fueron incontables, pero en aquel momento el factor poblacional favorecía a los soviéticos, que, pese a todo, podían continuar reclutando tropas en oleadas sucesivas. Además, Alemania ya estaba en guerra contra el Imperio Británico y, a finales de 1941, se produciría la entrada de Estados Unidos en el conflicto tras el ataque japonés a Pearl Harbor. La perspectiva de una victoria fulminante sobre la URSS era vital para evitar que Alemania se viera atrapada en un estancamiento militar que terminaría por agotar sus recursos. El fracaso de Barbarroja supuso justamente el origen de un atolladero logístico y militar que arrastraría a la mayor parte de las fuerzas alemanas hasta 1945. Otro aspecto esencial de la invasión era la búsqueda de recursos. Alemania carecía de petróleo y Hitler sabía que su máquina de guerra dependía de un suministro constante de combustible. El Cáucaso, con yacimientos petrolíferos en Maikop, Grozny y Bakú, era un premio de un valor incalculable. La idea inicial era que, tras destruir a las principales fuerzas soviéticas en la parte occidental del país, las divisiones alemanas avanzaran rápidamente hacia el Cáucaso para apoderarse de esos campos petrolíferos. Ese plan acabó modificándose parcialmente por las dificultades logísticas y la necesidad de asegurar antes el control de áreas estratégicas como Ucrania. Aún así, la carrera por el petróleo en el sur se convirtió en una prioridad más evidente a partir de 1942, cuando se lanzó la Operación Fall Blau, cuyo objetivo era alcanzar Stalingrado y continuar hacia el Cáucaso. Esto, sin embargo, sobrepasa el estricto marco de Barbarroja, aunque ilustra cómo la campaña inicial contra la URSS allanó el camino para decisiones posteriores que conducirían al Reich a batallas todavía más sangrientas. A pesar de las enormes conquistas territoriales conseguidas en los primeros meses de Barbarroja, ciertos factores a largo plazo empezaron a volverse en contra de Alemania. En primer lugar, la resistencia soviética no se derrumbó. En segundo lugar, la política de terror nazi minó cualquier posible cooperación local, transformando a potenciales aliados, que en algunas regiones abrigaban rencor hacia Moscú, en enemigos decididos. En tercer lugar, la extensión del frente, de miles de kilómetros,
dificultaba enormemente el abastecimiento. Las carreteras precarias, el clima extremo y la necesidad de guarnecer cada localidad ocupada hicieron que las divisiones alemanas se dispersaran en zonas inmensas. Por añadidura, la pérdida de personal y equipo entrenados convertía la reposición de bajas en un calvario, pues la industria alemana, por muy avanzada que fuera, aún no había entrado en modo de plena movilización bélica en 1941. No sería hasta 1942, en especial con la gestión de Albert Speer, cuando la producción de armamento alemana aumentaría de manera significativa, pero para entonces la Unión Soviética ya había puesto sus grandes fábricas en marcha de manera incesante en los Urales y otras regiones alejadas. Por otra parte, la vida del soldado soviético en el frente era extremadamente dura. El Ejército Rojo sufría la escasez de formación, la falta de oficiales capacitados y, a menudo, ponía en práctica tácticas que provocaban elevadas cifras de bajas. Pese a todo, la política interna implacable de Stalin, que incluía la orden de disparar contra desertores, reforzaba la resistencia. La propaganda patriótica y el odio al invasor nazi unían a la población en un propósito común de supervivencia. Las noticias de las atrocidades perpetradas por los alemanes, también contra civiles, impregnaron la contienda de un carácter de lucha por la vida y por la nación. No se defendía únicamente el socialismo, sino a las propias familias, aldeas y ciudades. De ese modo, paulatinamente, la batalla en el este tomó dimensiones épicas, con batallas cada vez mayores y una escalada de violencia sin precedentes. Es importante subrayar que, desde el punto de vista estratégico, Hitler cometió una serie de errores que minaron el éxito inicial de Barbarroja. La decisión de desviar fuerzas del grupo de ejército centro para participar en la toma de Kiev, si bien procuró una victoria táctica gigantesca, retrasó el avance hacia Moscú y sumió a las tropas en el crudo invierno ruso. Además, se subestimó el clima, se prescindió de equipamiento adecuado para el frío y se creyó de forma ingenua que la operación duraría solo unos meses. Muchos generales, como Heinz Guderian, alertaron sobre los riesgos de quedar atrapados en el barro y luego en la nieve sin una planificación logística sólida, pero el dogma de la superioridad alemana y el control absoluto de Hitler sobre las decisiones estratégicas se impusieron. En las ciudades soviéticas ocupadas fueron surgiendo movimientos de guerrilla y partisanos, encargados de sabotear a las tropas de ocupación y sus líneas de aprovisionamiento. Al principio, estos grupos estaban dispersos y escasamente organizados, pero con el tiempo contaron con mayor respaldo del gobierno soviético y complicaron todavía más la retaguardia alemana. Los partisanos aparecían para volar puentes, tender emboscadas a convoys o asesinar a colaboradores del régimen nazi. A modo de represalia, los ocupantes ejecutaban a civiles, incendiaban pueblos y respondían con una violencia creciente, lo que a su vez alimentaba el ciclo de odio y resistencia. En el ámbito diplomático, la invasión de la URSS trajo repercusiones mundiales. El Reino Unido, que hasta entonces combatía prácticamente solo contra el Eje, encontró un aliado inesperado en el régimen estalinista, uniéndose a la URSS en un pacto de conveniencia para derrotar a Alemania. Winston Churchill, primer ministro británico, de sobra conocido por su antipatía hacia el comunismo, declaró su apoyo a la Unión Soviética con base en la premisa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así, los británicos comenzaron a enviar suministros militares y ayuda humanitaria para respaldar la resistencia soviética. Por su parte, Estados Unidos, ya inclinado hacia el bando aliado, vio en Barbarroja una señal de que la guerra adquiría proporciones globales y empezó a proveer ayuda a la URSS a través de la Ley de Préstamo y Arriendo, Lend-Lease Act, enviando camiones, locomotoras, conservas, aviones y otros recursos que, si bien no fueron decisivos por sí solos, contribuyeron a la capacidad de recuperación soviética. La prolongación de la guerra en el este forzó a Alemania a mantener allí la mayor parte de sus divisiones, lo que a largo plazo abrió brechas para que las potencias occidentales planearan operaciones en otros escenarios. Aunque en 1941 la guerra seguía siendo incierta, el hecho de no aplastar rápidamente a la URSS ofreció a los aliados una oportunidad. En la perspectiva de Hitler,
Barbarroja debía ser definitiva, garantizando acceso a recursos naturales y neutralizando la amenaza comunista contra el Reich. Pero al no lograr su objetivo principal, la operación propició el surgimiento de un conflicto de desgaste que la economía alemana no estaba en condiciones de sostener a largo plazo y que sus soldados, por más disciplinados que fueran, no podrían ganar únicamente con valentía. A medida que avanzaba 1942, los combates se recrudecían cada vez más, pero podía percibirse que la iniciativa estratégica empezaba a pasar a manos soviéticas. Stalin ascendió a nuevos generales, como Georgi Zhukov, que demostraron competencia en el arte de la guerra. Las experiencias tácticas de los combates de 1941 permitieron al Ejército Rojo organizar formaciones blindadas más eficientes, así como coordinar mejor la infantería y la artillería, además de explotar a su favor el clima y el terreno. La ferocidad de las batallas en el frente oriental carecía de precedentes, las ciudades quedaban reducidas a escombros, la población civil pagaba un precio terrible y el odio entre los combatientes de uno y otro bando alimentaba atrocidades. Mientras tanto, la retaguardia soviética trabajaba día y noche para producir tanques T-34, cañones, morteros y aviones que pronto reemplazarían las pérdidas iniciales. La guerra total implicaba la movilización de mujeres, ancianos e incluso adolescentes en las fábricas. Muchos sufrían hambre, frío y vivían bajo la amenaza de bombardeos, pero la única opción era seguir luchando. En contrapartida, la retaguardia alemana también sentía el peso de la guerra, pero la propaganda oficial insistía en la inminencia de la victoria. Los primeros indicios de dificultad se ocultaban o se atribuían a contratiempos puntuales. Hitler, convencido de su propia visión, se negaba a admitir grandes errores. El liderazgo centralizado del Führer limitaba la autonomía de los generales y, a menudo, generaba decisiones contradictorias, ya que cambiaba repentinamente la prioridad estratégica o exigía defensas imposibles allí donde un repliegue táctico habría sido más inteligente. Esa rigidez dictatorial contribuyó a que, a lo largo de 1942, Alemania se viera atrapada en batallas monumentales como la de Stalingrado, de las que no podría retirarse sin vulnerar el orgullo de Hitler. Es crucial entender que todo ello encuentra sus raíces en la Operación Barbarroja y en su fracaso a la hora de aniquilar rápidamente a la URSS. Si Hitler hubiera logrado tomar Moscú en 1941 provocar el colapso total del Ejército Rojo, tal vez la historia habría seguido otro curso. Sin embargo, la conjunción de factores adversos, la subestimación del enemigo, la vastedad geográfica, la reorganización soviética, el clima extremo y los desacuerdos internos en el mando alemán, impidió que Barbarroja alcanzara sus objetivos esenciales. Alemania, que soñaba con una Blitzkrieg decisiva, se encontró ante una guerra de desgaste para la que su economía no estaba del todo preparada y que sus soldados, pese a su disciplina, no podían vencer solo con arrojo. En términos humanitarios, Barbarroja abrió paso a innumerables atrocidades. Además de las ejecuciones masivas de prisioneros y civiles, el Holocausto se intensificó en el frente oriental. Los Einsatzgruppen y las autoridades civiles nazis levantaron guetos, organizaron deportaciones y fusilamientos masivos de judíos, gitanos y otros grupos considerados indeseables. Pueblos enteros fueron incendiados y se sospechaba que daban refugio a partisanos. El hambre se utilizó como arma, sobre todo en el sitio de Leningrado, donde la población civil fue deliberadamente abandonada a su suerte para morir de inanición. Los campos de prisioneros soviéticos se convirtieron, en la práctica, en campos de exterminio por hambre y enfermedades. De este modo, la Operación Barbarroja no fue únicamente una maniobra militar, también desencadenó una catástrofe humanitaria y consolidó a la Segunda Guerra Mundial como uno de los episodios más crueles de la historia. Para la Unión Soviética, la invasión representó la Gran Guerra Patria, una lucha por la existencia. Los padecimientos del pueblo soviético no pueden subestimarse. Aunque el régimen de Stalin fuera represivo, ahora estaba en juego la aniquilación total o la supervivencia. Esa percepción unió a la nación en una sola causa, pues, por mucho que se temiera al régimen,
la amenaza externa resultaba aún mayor. El sentimiento patriótico, unido a la estructura centralizada que permitía movilizar todos los recursos, forjó una muralla de resistencia que los alemanes no pudieron derribar. Millones de soviéticos murieron, ciudades enteras fueron arrasadas, pero la URSS sobrevivió y, a la postre, avanzaría hasta Berlín, cobrando venganza con la misma ferocidad en territorio alemán cuando la marea de la guerra cambió. A medida que pasó el tiempo y las narraciones sobre la campaña de 1941 a 1942 se consolidaron, resultó evidente que Barbarroja había sido un error estratégico de enormes proporciones. Algunos generales alemanes, en sus memorias, alegaron tras la guerra que, desde el principio, sabían que la campaña hacia el este suponía un riesgo inmenso, pero que no podían oponerse a las órdenes de Hitler ni al triunfalismo que reinaba en Alemania tras las conquistas de 1940. Otros culparon a la injerencia constante del Führer y a la falta de flexibilidad en la planificación. En cualquier caso, es innegable que Barbarroja abrió el frente más sanguinario y decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que los combates en el norte de África y en Europa Occidental fueron importantes, la vastedad del frente oriental absorbía la mayor parte de las tropas y gastaba recursos a un ritmo inimaginable. Se calcula que entre el 70% y el 80% de las bajas alemanas en la guerra tuvieron lugar en el frente oriental, prueba de la magnitud de la empresa que comenzó con la ofensiva sorpresa de junio de 1941. Si observamos las ciudades y regiones escenario de la invasión, vemos nombres que se volvieron sinónimo de sufrimiento y destrucción: Smolensk, Kiev, Leningrado, Moscú, Kharkov, Sebastopol y tantos otros. En cada uno de esos lugares, la población civil experimentó el asedio, las deportaciones, el hambre. Aunque en algunos sectores se recibiera a los alemanes como libertadores, especialmente en la Ucrania occidental, donde el resentimiento hacia Stalin era muy fuerte, pronto se hizo evidente que el yugo nazi era aún más inhumano. Esa constatación impulsó el movimiento partisano y reforzó el respaldo popular al gobierno soviético, a pesar de todas sus contradicciones. No pasó mucho tiempo hasta que la figura de Stalin, temida en su día por las purgas, se convirtiera en un símbolo patriótico, retratado como el gran líder que conduciría al pueblo a la victoria. También es necesario recalcar que Barbarroja no solo representó el choque de dos ejércitos, sino el enfrentamiento de dos ideologías totalitarias que ya se habían hostigado antes de 1939. El odio visceral de Hitler al comunismo y su obsesión racista por subyugar a los pueblos eslavos encontró su contrapartida en la dictadura estalinista, que veía en el fascismo la principal amenaza contra el proletariado. Ese choque ideológico contribuyó a la ferocidad del conflicto, pues no se trataba simplemente de conquistar un territorio o derrocar a un gobierno, sino de suprimir o defender un modo de vida. Esta dimensión política e ideológica intensificó la violencia y generó la determinación en ambos bandos de luchar hasta las últimas consecuencias. Para Hitler, rendirse no era una alternativa, solo cabía la victoria o la muerte. Para Stalin, cualquier concesión equivalía a la destrucción de la URSS y de su dirigencia. En tales circunstancias, cada batalla era literalmente una batalla por la supervivencia. En retrospectiva, resulta evidente que la Operación Barbarroja fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, Alemania prácticamente había sometido la Europa continental, a excepción de Inglaterra. Después de Barbarroja, el conflicto se expandió a niveles globales, incorporó nuevos actores y, sobre todo, se transformó en un enfrentamiento colosal en el este, involucrando recursos humanos y materiales sin precedentes. Las batallas, los cercos, los asedios y contraasedios, cada fase estaba marcada por pérdidas enormes. La creencia nazi de que el Ejército Rojo se desintegraría rápidamente resultó un error fatal que, a la larga, conduciría a la destrucción del propio Tercer Reich. Ya en 1941 se hizo evidente que la URSS no caería con tanta facilidad, y el fracaso en Moscú se recordaría como la primera grieta en la supuesta invencibilidad alemana. El coste humano de esa grieta fue, sin embargo, espantoso,
pues el Frente Oriental se convirtió en una máquina de cegar vidas. Soldados alemanes, italianos, rumanos, húngaros, finlandeses, y, en el otro bando, soviéticos de múltiples nacionalidades, lucharon en condiciones inimaginables. Aunque para los soviéticos la invasión del 22 de junio de 1941 marque el inicio de la Gran Guerra Patria, conviene recordar que la violencia ya asolaba Europa al menos desde 2 años antes, con la invasión de Polonia. Sin embargo, Barbarroja elevó esa violencia a un nivel extremo, tanto por la escala del frente como por la crueldad con que fue conducida. Años después, en los juicios de Nuremberg, varios líderes nazis y generales alemanes serían responsabilizados por los crímenes cometidos en la campaña del Este, aunque muchos argumentaron que se limitaban a obedecer órdenes. Lo que sucedió en los campos de prisioneros, en los guetos o en lugares de masacre como Babi Yar, Rovne u Odese no encuentra precedentes en la historia moderna. La guerra se convirtió en la coartada perfecta para aplicar un plan genocida que preveía la eliminación de poblaciones enteras según la ideología racista de Hitler. Y todo ello echó raíces con la Operación Barbarroja. Por lo tanto, no se trata únicamente de una historia militar, sino profundamente humana. Familias que vivían en granjas colectivas en Ucrania fueron repentinamente arrancadas de su rutina y arrojadas al caos de los bombardeos, el avance de las tropas, las órdenes contradictorias de retirada, la llegada de los alemanes, el pillaje, las ejecuciones sumarias, la guerrilla, la contraofensiva soviética y la reconquista de localidades. Ese ir y venir de los frentes a lo largo de 1941 y 1942 se ha considerado por muchos historiadores como la máxima expresión del caos que engendra la guerra, cuando las fronteras se convierten en líneas móviles y el ciudadano corriente queda atrapado entre dos ejércitos implacables. Los testimonios de los supervivientes están plagados de horrores y, también, de actos de solidaridad, pues, si bien la guerra saca a relucir lo peor de la humanidad, de cuando en cuando también se atisba la compasión en personas que, incluso en bandos opuestos, demuestran un destello de humanidad. La Operación Barbarroja es, por tanto, una historia de ambición desmedida, odio ideológico y desprecio por la vida humana. Se concibió para garantizar la victoria total del Tercer Reich sobre su mayor adversario y asegurar a Alemania el dominio de los recursos y territorios que consolidarían la hegemonía de Hitler en Europa. Sin embargo, se topó con la férrea resistencia de una nación que, pese a todas sus contradicciones y crímenes internos, no estaba dispuesta a sucumbir. Las primeras semanas demostraron un éxito militar impresionante, con el Ejército Rojo aparentemente impotente ante la Blitzkrieg. Pero ese éxito inicial no se tradujo en una victoria estratégica. El tiempo, el clima, las distancias, la subestimación del enemigo y la determinación soviética se confabularon contra los planes alemanes. Cuando la nieve cubrió los alrededores de Moscú y las divisiones siberianas contraatacaron, quedó claro que la guerra sería larga y extenuante. Los alemanes, sin equipamiento de invierno y exhaustos tras meses de combates, comenzaron a darse cuenta de que la URSS no era Francia y de que el Frente Oriental sería un escenario mucho más cruel e impredecible. Así, lo que arrancó como una gigantesca ofensiva en la madrugada del 22 de junio de 1941 se convirtió en una pesadilla prolongada que desembocaría en la caída final del Tercer Reich. La resistencia soviética creció, la marea de la guerra cambió y, desde 1943, las fuerzas alemanas pasarían cada vez más a la defensiva. Si bien Barbarroja designa concretamente el plan y las operaciones iniciales del verano-otoño de 1941, su legado abarca toda la trayectoria de destrucción y sufrimiento que azotó el este de Europa hasta 1945. La misma fuerza aérea alemana que en el primer día de la invasión bombardeó a miles de aviones soviéticos en tierra terminaría, años después, sin poder defender las propias ciudades alemanas de los bombardeos aliados. El mismo ejército que avanzó cientos de kilómetros en unas pocas semanas se vería obligado a retroceder paso a paso, dejando atrás los restos de sus divisiones y de sus aliados. Mientras tanto, el Ejército Rojo se convertiría en una fuerza cada vez más curtida, mejor equipada y animada por el deseo de venganza y de liberar su territorio de la ocupación nazi.
La geopolítica mundial también se vería alterada por este choque de proporciones descomunales, que situaría a la Unión Soviética como una de las superpotencias mundiales tras la guerra, a un coste de millones de vidas. En definitiva, al rememorar esta historia real, es imposible no sobrecogerse ante la magnitud titánica del frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja fue el punto de partida de este capítulo terrible, un plan que prometía a Hitler la conquista de un imperio inmenso, pero que, en la práctica, avivó el fuego que consumiría su propia ambición. Cada bombardeo, cada movimiento de tanques, cada avance de infantería en aquella madrugada fatídica contribuyó a desencadenar un ciclo de violencia de 4 años, que culminó con la bandera soviética ondeando en el Reichstag de Berlín, en mayo de 1945. Al mismo tiempo que Barbarroja supuso un triunfo táctico inicial, también fue la semilla de la catástrofe final. En el rastro de la invasión quedaron los traumas, los millones de muertos, las ciudades en ruinas y las cicatrices que marcarían a Europa del Este durante generaciones. Pero también perduraría el recuerdo de la resistencia de un pueblo que, contra todo pronóstico, se mantuvo firme y logró revertir el curso de la guerra. Esa dualidad, la tragedia y la determinación, constituye el legado de la Operación Barbarroja en la memoria de la Segunda Guerra Mundial.